La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy laboralmente comienza. Ya sé que otros podrán decir que la semana comenzó ayer y otros no sé cuándo, pero bueno, para todo fin práctico, la semana laboral que hoy comienza, 14 de diciembre del año 2020. A medida que se acumulan los días, nos vamos acercando pues a lo que hace un año todavía, a estas fechas, ya empezaban las preposadas o habían empezado desde hace días y todo era felicidad, regalos y por aquí era normal ver a mensajeros llevando charolas, canastas, etcétera, etcétera. Hoy las cosas son, podríamos decir, completamente diferentes. Hay un factor que ha surgido, al menos con las personas con las que yo platico, intercambio opiniones, y es el factor miedo o el temor por no saber qué viene. Estos 2 años del actual gobierno, si bien generó al principio, quizá desde antes de la toma de posesión, una gran confianza en el futuro que veían los que votaron por el candidato en aquel entonces y hoy actual presidente. Todo era felicidad, incluso el disparo que registró la gráfica correspondiente al Índice Nacional de Confianza del Consumidor fue sorprendente. Sin embargo, a medida que los días, las semanas y los meses pasaron, aquella euforia, aquel optimismo desbordado y también un triunfalismo sin sustento alguno empezó a ceder. Y empezaron los problemas, empezaron las ocurrencias, las decisiones sin la menor evaluación en cuestión financiera, técnica, económica, etcétera, y el panorama se descompuso. Terminamos el primer año de este gobierno con una caída de la economía, situación que no se veía desde hacía muchos años, y en ese momento algunos empezaron a cuestionarse qué va a pasar el año próximo, es decir, este 2020 que está a punto de terminar. El principio de este año no fue como el principio del 2019. Ya fue un tanto, si no sombrío, fue de precaución. ¿Qué nos espera este 2020? Unas proyecciones por parte del gobierno federal alejadas de toda realidad, y los hechos probaron que aquellos escépticos o aquellos que afirmamos una y otra vez no va a alcanzar el dinero, esto y esto, se cumplieron. Hoy, a punto de cerrar este año fatídico, que aparte de la incapacidad en la conducción económica y de la conducción política también, se vio, por decirlo de alguna manera, complicado por la pandemia. Y una vez más, lo que exhibió este gobierno fue no solo una falta de capacidad para medianamente enfrentar las consecuencias de la pandemia, sino incluso no pudieron ni siquiera explicarle a los mexicanos de una manera clara, sencilla, qué estábamos enfrentando. Ponen al frente de esos esfuerzos a una persona que pronto se creyó que estaba en el estrellato de alguna ópera o de algún espectáculo fársico, y hoy se ha convertido en alguien que hoy afirma esto, mañana lo contrario y pasado mañana quién sabe. Estamos ante una situación donde decir que la economía va a caer alrededor del 9% a nadie sorprende y parece que a nadie preocupa. Llevamos más de 110,000 fallecimientos y tampoco esto parece preocupar a muchas personas, a muchos mexicanos.
Ya no digo el número de contagiados porque tampoco le hacemos caso a estas cifras. Mientras tanto, el mundo registró una aparente, vamos a decir, tranquilidad, y otra vez en un rebrote las cosas están, podríamos decir, peor hoy que como estuvieron, no sé, abril, mayo, julio y agosto. La situación en Europa deja ver una situación muy difícil para el año 2021. En Estados Unidos las cosas también, producto de unas pésimas decisiones, al igual que aquí, de la presidencia de aquel país, da por resultado que el 2021 vaya a ser también un año muy difícil para ese país, que es además no solo nuestro vecino en el norte, sino también nuestro principal socio comercial, aliado político, aliado en el combate a la delincuencia que trasciende fronteras, etcétera, etcétera. No obstante lo que haga y diga y piense, si es que efectivamente piensa, el presidente. En ese contexto, es fácil detectar hoy el miedo en no pocos mexicanos. Miedo fundamentalmente a lo desconocido. Muchos mexicanos, miles o cientos de miles, no han recuperado el empleo perdido. Otros debieron aceptar una reducción sensible del ingreso mensual y en algunos casos, fundamentalmente servidores públicos, que ven en el aguinaldo un respiro a su difícil situación, lo vieron recortado, aun cuando se diga que fue voluntario este recorte. Se nos ha dicho ahora que aquella rifa que no fue rifa del avión, que ya no sabemos dónde está. Bien a bien, nadie sabe qué pasó con el avión. Resulta que faltan más de 1.300.000, 1.400.000 cachitos y los números no cuadran. En ese panorama, pues, se detecta, se siente, se advierte en la sociedad miedo. Alguien me dirá, oye Ángel, pero ¿cuál miedo, hombre? Si ha abarrotado el centro histórico, pachangas aquí y allá, que en esto, que en otro. Quizá las más de las veces esas manifestaciones de una aparente seguridad lo que pretenden es esconder el miedo, el temor a lo que vamos a enfrentar el año 2021. En ese panorama, un gobierno que debería transmitir certidumbre, que debería transmitir un sentimiento de unidad, de coordinación y cooperación entre los diferentes actores, resulta que se esfuerza al máximo por, como dijéramos, elevar la desconfianza y la división. La semana que ayer terminó el sábado, cuando guste usted, vio 2 intentos más estúpidos desde el punto de vista financiero y económico. Un intento modificar de una manera tramposa, con la aritmética solamente y la sumisión de los senadores de Morena, un cambio, dije, que lo único que buscaba y busca todavía, no sabemos qué vaya a pasar en Cámara de Diputados hoy, mañana es una sesión de Congreso General, no pienso que vayan a legislar o a aprobar esta o aquella reforma, para beneficiar a una empresa, a Banco Azteca y a su propietario, que ahora resulta que pretende darle clases de política monetaria y de economía a quizá lo que indiscutiblemente son, no quizá, sino que son los economistas más experimentados y capaces en este país hoy por hoy, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México. La voracidad y el desprecio que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego por los mexicanos es de antología. Sube ayer una foto donde está terminando un partido de golf en Guadalajara, tengo entendido, donde invita a los mexicanos a hacer lo que quieran. Un cinismo que exhibe
una falta de humanidad y de sensibilidad que dice uno, no es posible que alguien en México actúe de esa manera. Pero como diría un buen amigo, sí es posible, Ángel. En todo ese panorama, pues, con muchos elementos que me faltan, el miedo se advierte en muchos mexicanos. Miedo a que no saben si van a conservar el exiguo empleo que tienen. No sabe si la empresa donde prestan sus servicios continuará manteniendo el home office o trabajar en casa, porque ya le ha impuesto estos legisladores que no entienden la profundidad de lo que estamos enfrentando, que debe de pagar el internet y este y otro servicio y no sé qué cosas. Dice uno, por favor, señores, sean serios. Y aquí surge una pregunta frente a este temor por lo desconocido. ¿Qué piensa López de esto? ¿Qué busca López con esto? Ayer, allá andando en Oaxaca, olvidándose de la sana distancia, del cubrebocas, y él en lo suyo. Los votos, es lo único que le interesa. No hay la menor preocupación o el menor sentido de solidaridad con el miedo que hay hoy, imposible negarlo, en millones de mexicanos. Y el presidente, repito, a lo suyo. No se contenta con tener esas mañaneras que son un ejercicio burdo de propaganda, chafa, demagógico, sino que ahora, sábados y domingos, ahí anda por estos caminos de Dios, buscando más votos, abrazando a la gente en peligro. Claro, él tiene los mejores servicios médicos que el país puede proporcionarle a persona alguna. Él los tiene. Él, podríamos afirmar, está libre de un contagio. Pero ¿qué pasa con los demás, con la gente con la que convive? ¿Recuerdan ustedes cómo en alguna visita en algún estado hace unos días no se atrevió a bajar el vidrio de la camioneta? Pero ahora en Oaxaca, bueno, ayer, no solo lo baja, sino que baja a saludar y a apapachar. ¿Es ese el presidente que merece este país y este pueblo, esta sociedad, en las condiciones actuales? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Qué pensarán esos mexicanos que en enero, febrero del año pasado, del 2019, dispararon la gráfica del Índice Nacional de Confianza del Consumidor? ¿Qué pensarán aquellos que llevaron la curva de la popularidad arriba del 70-80% hace todavía un año, 8 meses, un año, 9 meses? ¿Quién ante lo que se ve sería capaz de mostrarse indiferente y despreciar esa realidad y ese sufrimiento y ese temor de los mexicanos? Solamente un individuo perverso, ambicioso de poder por sobre todas las cosas y autoritario a más no poder, pero incapaz e ignorante también en la gobernación, que es López. De ese tamaño es el reto que vamos a enfrentar el 2021. De ese tamaño es el panorama que hace que millones de mexicanos tengan temor de lo que ven venir, ellos sí, por haber perdido el empleo, por haber perdido el ingreso, por haberles mochado el aguinaldo o quizá también su salario para poder mantener quizá el servicio médico del Seguro Social, etc. Ese es el año que vamos a tener y enfrentar el año próximo, el 2021. Si este año, dicen, fue fatídico, agárrese que vamos a cabalgar, diría el Cuervito Zamora, cronista de Hermosillo de muchos años. Las cosas van a estar muy, muy difíciles. Pero como solía decir mi papá, al mal tiempo buena cara, y no hay mal que dure 100 años, ni tarugo que los aguante. Le agradezco su presencia conmigo y lo espero mañana martes con una mañanera más. Mañanera de Ángel la Buena, la perrona. Gracias.